El título tema de mi discurso es Las culturas precolombinas de América. Mi nombre es Gilbert Salazar, pertenezco a tercero bachillerato, paralelo A, especialidad contabilidad. Antes de entrar a determinar el significado del término precolombino, se hace necesario que conozcamos su origen etimológico. En este sentido, podemos decir que deriva del latín, ya que está compuesto por elementos de dicha lengua. ¿Qué es precolombino? El prefijo pre, que significa antes, columbus, que es sinónimo de Colón. El sufijo ino, que se utiliza para indicar pertenencia o bien procedencia. Precolombino, lo previo a Colón. El adjetivo precolombino se utiliza para nombrar aquello que sucedió o que existía en América antes de las extensiones de Cristóbal Colón. Puede considerarse, por lo tanto, que el periodo precolombino se inicia con el desarrollo de los primeros asentamientos humanos en el continente y se extiende hasta la conquista europea. La América precolombina, de este modo, existió durante miles de años, ya que abarca desde el arribo de los primeros migrantes asiáticos hasta 1492, cuando Colón y sus hombres desembarcaron en el continente para comenzar con el proceso de conquista. Lo habitual es que se nombre como pueblos precolombinos aquellos que se encontraban en el suelo americano cuando arribaron los europeos. Cultura precolombina. En esta expansión te voy a explicar todo sobre las culturas precolombinas, sus características y civilizaciones. Además, su organización política, arquitectura y aportes. Las culturas precolombinas fueron diversas, sin embargo, tuvieron las siguientes características en común. Conocimientos. Conocimientos en agricultura. La práctica y la evaluación en las técnicas de agricultura alrededor de 1500 a.C. pertenecieron en los pueblos nómadas. Adquieran una vida sedentaria, así lograron conformarse en sociedades más complejas. Régimen político centralizado. Cada población tenía su propia organización política conformada en una ciudad, estado con un líder o rey gobernante, cuyo cargo era asumido por el linaje de sangre. Sistema económico. El desarrollo de la agricultura permitió abastecer a la ciudad y además comercializar con las poblaciones vecinas. El sistema de comercio impulsó el crecimiento de las principales ciudades, que luego incorporaron al comercio las artesanías y los productos de la caza y de la recolección. Sistema de clases sociales. El rey, junto a la nobleza y el sacerdocio, conformaban una minoría que tenía el poder y gobernaba a un pueblo conformado por plebeyos, campesinos y esclavos, que eran la mayoría de la población. Culto a los dioses. Las creencias religiosas eran diferentes entre una cultura y otra, pero todas coincidían en ser politeístas, es decir, que adoraban a varios dioses. Eran comunes las prácticas de rituales y de sacrificios para satisfacer a los dioses, que controlaban diversos fenómenos de la naturaleza, como las lluvias y las cosechas. Conocimientos en arquitectura. La organización en sociedad evolucionó de manera acelerada hasta la construcción de ciudades, capitales con grandes pirámides y edificios religiosos. Entre el 1200 y el 900 a.C., los primeros avances arquitectónicos se evidenciaron en la región de la costa sur del Golfo de México. Juego de pelota. Fue un ritual que practicaban los olmecas y que perduró hasta los aztecas. Consistía en un juego conformado por dos equipos y una pelota de goma, dura y pesada, que debía embocar en un aro. Las principales culturas precolombinas fueron aztecas, mayas e incas. Aztecas se basaron en un sistema de gobierno monárquico, aunque no se transmitía mediante linaje de sangre, sino que el cargo era designado por un Consejo Supremo
representado por la nobleza, que comprendía una minoría de la población. Se destacaron por un gran despliegue militar que les permitía conquistar más territorios y ejercer poder sobre los campesinos, plebeyos y esclavos, es decir, sobre la mayoría de la población. Mayas se basaron en un sistema de gobierno monárquico, teocrático, es decir, que está centrado en Dios, por lo que sacerdotes formaban parte de la nobleza gobernante, junto al rey que asumía el cargo por herencia o linaje de sangre. Su organización social estaba organizada en varios estados independientes, con sus propios gobernantes, que debían respetar la palabra del rey. Incas se basaron en una monarquía absolutista y teocrática, en la que el rey representaba el hijo del dios Sol y la nobleza concentraba el poder militar, civil y religioso. Se caracterizó por la unidad política entre sus tres principales ciudades, Tenochtitlan, Texcoco y Tlecopán, conocidas como la Triple Alianza. Entre los principales aportes de las culturas precolombinas se destacan el calendario. Los olmecas crearon el primer calendario, que constaba de 260 días, luego fue perfeccionado por otras culturas, en especial por las mayas. El sistema de escritura. Los olmecas establecieron las bases de futuros sistemas de escritura que desarrollaron los pueblos sucesores. La arquitectura. Las pirámides y la construcción de templos resultaron construcciones sin precedentes en la historia de la humanidad y fueron un símbolo representativo de las grandes civilizaciones precolombinas. La ciencia. Los mayas alcanzaron amplios conocimientos de matemáticas, como el sistema vigesimal, y astronomía, con las mejoras en el calendario solar. La medicina. Los aztecas alcanzaron amplios conocimientos sobre los atributos medicinales de las plantas y sus extractos, además de que estudiaron el cuerpo humano. Eso les permitió sanar diversas enfermedades. Muchas gracias.